Oigan, traigo las emociones súper movidas. Pero bueno, para salir de esto, acabo de hacerles el video de mi madre, de doña Gloria Soler, y me movió mucho. Entonces, bueno, quiero salir de esa emoción, pero no quiero volver a tocarla. Entonces, les voy a platicar un poquito de quién fue mi abuela. Elvira Soler, la madre de mi padre. Yo les contaba que, bueno, que eran cómicos de la legua desde niños y que actuaban. Y a la compañía de teatro se le iban uniendo actores de otros países, y bueno, se unió mi abuelo, Antonio Moncel, y se enamoraron perdidamente. Y yo les conté también que en aquella época, pese a venir de familia de actores, por lo tanto no nos veían a los actores como ahora, de que somos de lo peor y de que como una actriz y nada de eso, porque ellos sabían lo que es este mundo, ¿no? Y sobre todo en el teatro, y sobre todo que eran una compañía. Entonces, en esa época se estilaba que cuando la mujer se casaba, se retiraba. Salvo mi tía Meche, Mercedes Soler, que fue la mamá de Fernando Luján y de Alejandro Changuerotti, de mi tía Mechita, pero mi tía Mechita no actuó. Ella siguió trabajando hasta que nacieron mi tío Fernando, creo que era el mayor. Ahí ya se retiró para hacerse cargo de sus hijos. Mi abuela se casa con mi abuelo y mi abuelo era español, entonces se van a vivir a España. Y pues una pareja feliz, enamorada, todo bien. Mi abuelo sigue trabajando allá en España. Se quedan embarazados y llega al mundo mi papá, Antonio Moncel. Ya ven que antes se estilaba mucho, de hecho mucha gente todavía lo hace, de ponerle a los hijos el nombre del padre, ¿no? O de la madre. Entonces, un día iban, creo que por el Parque del Retiro, con la carriolita, paseando a mi papá. Y en ese momento estalla la Guerra Civil Española. Entonces, pues el miedo, el desconcierto, se van, ellos vivían, creo que la calle se llamaba Feijó, en Madrid. Mi abuelo se enlista para defender a la República, pero aunque parezca increíble, mi abuelo nunca cargó un arma. Decía que él no tenía por qué matar a otro ser humano, que lo que estaba defendiendo era la República, pero que él no era nadie para matar a otro ser humano. Pero estaba ahí para apoyar también a sus compañeros, ¿no? El caso es que mi abuelo se va a la guerra y mi abuela se queda con mi papá bebé. Creo que no tenía ni un año. Entonces mi abuela contaba que varias mujeres que tenían a sus hijos se juntaban en un lugar porque del otro lado llegaba la comida. Pero la comida eran, o sea, mi papá no podía comer ni verlas, pues lentejas, habas, garbanzos, ese tipo de cosas mi papá no las podía ni ver. Y a un poco de leche para los niños.
El problema era que tenían que atravesar un campo donde había balas. Los del lado de acá les tiraban a los del lado de acá y pasaban las balas. Entonces, ellas aprendieron, las mujeres, a medir a qué distancia del suelo pasaban las balas para arrastrarse e intentar que no las fueran a matar, pero necesitaban ir por ese alimento para sus hijos, ya que se los daban, que eran llenas de animalitos, la comida, pues como se vive en las guerras, que bendito sea Dios, yo nunca he vivido. Y así poder alimentar a mi papá. Pasaron algunos años en esta misma situación y yo con mi abuela y con mi papá no hablaba mucho de ese tipo de cosas. Muchas cosas después las supe por mi hermana Ara. Y una de ellas fue que mi papá tenía... Mi abuelo logró sacarlos de España cuando mi papá tenía 8 años. Que ahorita les cuento un poquito de mi abuelo. Y por una ventana se veía un callejón de la casa esta de Feijóo, en donde fusilaban a los republicanos que atrapaban. Entonces mi papá con 8 años se asomaba por la cortinita para ver que no fueran a matar a su papá. Entonces las cosas que mi padre vio a esa edad, ningún niño debería vivir nada de eso. Ningún ser humano debería vivir nada de eso. Somos tan tontos, tan tontos. Todo por poder, por dinero, por... En fin. Mi abuelo en la guerra perdió las botas y anduvo descalzo pues mucho tiempo y se le hizo una infección en sus pies. Logran salir de España, salen en un barco. Mi abuela había logrado que mi papá tuviera una colección de soldaditos de plomo. Muchos, muchos soldaditos de plomo. Y van en el barco, que fueron pues una travesía muy larga, muy dura, muy difícil, muy de hambre también. Y de repente se dieron cuenta que el barco pesaba muchísimo. Entonces había que deshacerse de cosas. Y una de las cosas que tiraron por la borda fue el baúl, un gran baúl, donde estaban todos los soldaditos de plomo de mi papá. Después, cuando mi papá creció y todo, volvió a hacer una colección de soldaditos de plomo pequeños, que no dejaba que nadie tocáramos, nadie podíamos tocar esa colección de soldaditos de plomo. Hasta que nació Jaén, mi hijo. Jaén sí se los prestaba, sí los dejaba y jugaba con él a las luchitas, a la guerra. Se vienen para México. No, primero llegaron a Argentina. En el barco llegaron a Argentina. Estuvieron en Argentina no sé cuánto tiempo. Y después se vinieron a México, pues porque aquí estaban todos los hermanos de mi abuela, ¿no? Se vienen a México, mi abuelo sigue trabajando, hizo películas con los hermanos Soler, si recuerdan El Gran Calavera,
el que hace el mayordomo de mi tío Fernando, ese es mi abuelo. Pero mi abuelo nunca pudo recuperarse de la infección de los pies. Esa infección lo fue invadiendo. No era contagiosa, pero no pudieron terminar con ella. Entonces mi abuela contaba que lo metía en una tina para remojarle su piel y con unas tijeritas de estas de manicure le cortaba las ampollas de todo su cuerpo. Mi abuelo usaba sus calcetines y encima usaba guaraches. No podía ponerse zapatos. Era para él un gran sacrificio hacerlo cuando trabajaba, cuando grababa, o digo, cuando filmaba. Y escribía, ya se los había yo contado. Fue también maestro en el Instituto Andrés Soler de actuación. Mucha gente del medio, yo se los decía que eso era increíble para mí, porque muchos actores, cuando yo empecé y todo esto, pues no sabían que yo venía de esa familia. Jamás escuché un mal comentario ni de mi abuelo ni de mi padre, sino todo lo contrario. Siempre fueron maravillas porque eran unos maravillosos seres humanos, unos grandes seres humanos. El caso es que finalmente mi abuelo fallece a consecuencia de esta infección y mi abuela se empieza a hundir. Mi papá tendría 22 años, 23. Y mi abuela cae en una depresión terrible y empieza a dejarse ir porque ella se quería ir con su Tony, ¿no? En esa época en la familia Soler había un médico, lo que eran médicos de cabecera, que atendía a toda la familia, el doctor Algassi. Y entonces el doctor Algassi fue a ver a mi abuela y le dijo a mi papá: si tú quieres que tu madre viva, le tienes que dar una razón muy importante para que se aferre a la vida y quiera seguir aquí. Mi papá andaba de novio con mi mamá y aquí estoy. Esta fue la razón de que mi abuela quisiera seguir viviendo, su motivo. Después vino mi hermana Ara, después vino mi hermana Patti. Pero por mucho que mi abuela nos adorara, porque nos adoraba, yo creo que la consentida era Ara en realidad, pero es que Ara tenía un carácter divino. Y la luz de los ojos de mi abuela siempre fue mi papá, siempre. Entonces, a mí, yo les contaba en el video anterior de mi madre que a mí me daba mucho coraje ver cómo mi abuela contaba la comida y le contaba los panes y bueno, eran unas regañadas si queríamos dejar algo de comer. Pero yo no entendía. Y curiosamente vi una serie española que se llama Amar en tiempos revueltos. Larguísima, pero es que empieza antes de la Guerra Civil Española y termina en los años 60, que es cuando arranca Cuéntame cómo pasó. Entendí tantas cosas viendo esa serie, tantas cosas de todo lo que pasaron, pero en ese momento yo no lo entendía y por eso mi abuela era una mujer tan dura, tan poco cariñosa. Nos amaba indudablemente, sí nos amaba, pero yo no sé qué tanto vivió, qué tanto vio, qué tanto que la hizo ser dura para poder vivir todo eso, ¿no? Ay, ahí anda mi abuela. ¿No oyeron que se cayó algo? Ay, sí, ¿verdad? Estoy solita con los perros y el gato. Bueno, hola. Y entonces fueron vidas muy duras. Todos hemos tenido vidas muy duras, pero creo que, bueno, momentos muy duros en nuestras vidas, porque también hemos tenido momentos maravillosos. Pero
me costó mucho comprender. Lamentablemente yo vi esa serie y supe muchas cosas de lo que mi abuela vivió cuando mi abuela ya había fallecido. Me acuerdo que estaba yo viviendo otra vez en casa de mi papá y ya mi papá ya casi se habían separado, pero estaba la madre, estaba la abuela, estaban mis hermanas. Y un día hice de cenar cosa rara en mí, pero hice churros. Y al día siguiente mi abuela estaba bien mala. Me decía, ay, mijita, tus churros me cayeron muy mal. Ay, abuela, pues qué raro, porque pues, todo el mundo comimos lo mismo. No, me cayeron muy mal. Pues, ¿cuál? No fueron los churros. Así se fue. Mi papá no quiso que le hicieran autopsia. Estaba el SAI en ese momento, entonces mi abuela fue atendida en el hospital que le daba servicio al Sindicato de Actores Independientes en esa época y velada y todo por medio del sindicato. Mi papá compró un terreno en uno de los panteones, no me acuerdo en cuál. Ahí se enterró a mi abuela y ahí después enterramos a mi madre. Y cuando enterramos a mi madre, que fue la última, mi abuela debe haber muerto, no estoy muy segura, pero debe haber tenido como 70 años, 70 y algo. Y mi madre murió a los 86. Se le sobrevivió a todos sus hermanos, lo cual para ella era un dolor gigantesco. Pero cuando enterramos a mi madre yo me di cuenta, o sea, fue así como inmediato el sentir, no están ahí. Ahí no están. Eso no son ellas. Y nunca he regresado. Tenemos los papeles del cementerio. Algún día mi hermana y yo queremos ir a averiguar qué pasa. Era a perpetuidad, pero pues si nadie visita. Entonces, pues ese es un poco de la historia de mi abuela y de mi madrina. Bueno, de mi madrina fue en el anterior. De la historia de mi abuela. Entre los hermanos Soler siempre hubo un inmenso y profundo amor. Mi tío Fernando con su esposa, que no era su esposa, yo después me enteré de eso, vivieron en unión libre y les estoy hablando de, no sé, 1930, no sé exactamente, pero por ahí, y nunca se casaron, y vivieron juntos 50, 60 años, no sé, o sea, toda la vida. Y iban a la casa a visitar a mi abuela y a mi madrina, y muy serio mi tío Fernando, siempre fue muy serio, al menos en la casa. Mi tía Elvira me cuenta que cuando iba a su casa no era serio, que se veía en el espejo y, ¿verdad que soy guapo? Ah, qué guapura de hombre, ¿no? Cosas que uno no se imagina, ¿no? Pero esa es un poco de la historia de ellas, dos mujeres muy grandes y que nos dieron a mis hermanas y a mí muchísimo amor, muchísimo a su manera como podían. No siempre el amor se puede manifestar con besos, con abrazos, con caricias. Hay otras formas de demostrar el amor, que es estar ahí. Me acuerdo, nos levantábamos, el camión pasaba todavía Pati no estaba ahí con nosotros, pasaba a las 6 de la mañana por nosotros, y mi abuela y mi madre nos levantaban, nos daban de desayunar, y se salían a esperar el camión, hiciera el frío que hiciera, como estuviera, nos envolvían junto con ellas en una manta, y esas cosas eran amor. El prepararte de comer era amor, todo era amor, todo era amor. Cada quien a su manera, cada quien como podía darlo. Les mando besos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Espérenme, ¿por qué?
No, hombre, ya no sé dónde dejé los lentes, a ver si puedo.